עושה שלום במרומיו. Bien, mis ajín, que Yahshua los bendiga en esta enseñanza de este día. Vamos a estudiar un tema muy importante. Vamos a analizar si las aotis, las mujeres, las hermanas, pueden ser líderes, pueden ser, llámese pastoras, pueden, llámese maestras, como se las quiera llamar, pero demostrando un liderazgo. ¿Pueden o no? ¿Qué dice la palabra del Eterno? Vamos a analizar y estudiar este tema muy importante. ¿Hasta dónde pueden participar las mujeres en la asamblea sin sobrepasar ninguna limitación? Vamos a analizarlo con 19 preguntas que nos aclaran la sana doctrina. Shalom y Hubrahot. En esta enseñanza veremos un tema muy importante, ¿no? Como el que acabo de mencionar. Para comenzar, iremos directamente a lo que vamos a analizar a continuación, ¿no? A muchos llamados no les va a gustar, sobre todo algunas mujeres, porque Yahweh, a través de este siervo y de este ministerio suyo, no les va a hablar acerca de lo que a los más rebeldes siervos suyos les gusta mucho oír. No, queridos míos. Más bien les vamos a hablar acerca de una crítica y amorosa exhortación y corrección. Pero igual que hacia nuestro amo Yahshua, solo nos dirigiremos a los que tengan oídos para oír. En otras palabras, en esta ocasión vamos a hablar de lo que no gusta y de lo que molesta e incomoda a algunos y algunas ovejitas, pero que a la vez a las humildes, mansas y sabias ovejas les sirve de estímulo y de superación. Lo planteamos de esta manera porque a muchos no les agrada escuchar lo que nuestro Abba Yahweh y su hijo Yahshua tienen que decir sobre este tema. Se trata del tan malentendido y polémico tema del rol de la mujer en la Keilah o en las iglesias, como se las conocen las cristianas. Según las Sagradas Escrituras, ¿puede la mujer legalmente ser ordenada o fungir como líder? Llámese roa, mora, etc. En la asamblea del amo Yahshua, ¿puede la mujer tener la misma autoridad que el hombre en el hogar y en la asamblea? Amados, en este mensaje analizaremos los argumentos generalmente utilizados en favor de la ordenación de mujeres para el ejercicio de actividades relativas al liderazgo en la Kehilot de Yahshua HaMashiach. Vamos a ver, pregunta número 1. ¿No creó Yahweh originalmente al hombre y a la mujer iguales? ¿Cuál es la base, pues, para impedir que la mujer lidere dentro de la asamblea? De hecho, leemos en Bereshit capítulo 1 que Yahweh creó al hombre a su imagen y semejanza. Luego creó a la mujer del hombre, siendo esta imagen y semejanza de Yahweh. Comprendemos claramente en el relato más detallado de Bereshit, en capítulo 2, que a cada uno Yahweh le dio roles diferentes, otorgando al varón el papel de liderar y de cuidar de la mujer, y a la mujer el papel de ser su ayuda idónea en sumisión a él. Amados, esta diferenciación es percibida por el Rav Shaul en el orden en que fueron creados, primero el hombre y después la mujer, como él lo explica en 1 Corintios 11, capítulo 8. Y en el propósito para el cual fueron creados. La mujer fue creada por causa del hombre. 1 Corintios 11:9. La igualdad de creación, por tanto, no anula la diferencia de funciones establecidas en la misma creación. Pregunta 2. ¿No es la subordinación femenina parte de la maldición sufrida por la mujer a la de la caída? ¿No ha abolido Mashiach la maldición del pecado? ¿Por qué entonces las mujeres no pueden ejercer el ministerio en igualdad con los hombres? Sin duda, mis queridos Ahim, uno de los castigos impuestos por Yahweh sobre la mujer fue el agravamiento de su condición de sumisión. Pero en la Escritura es evidente que la subordinación femenina tiene su origen desde antes de la caída, aún en el mismo momento de su creación. Es por eso que el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer fue hecha del hombre. El hombre no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. 1 Corintios 11, versículos 8 y 9.
En cuanto a la abarcadora y completa obra restauradora del Mashiach, recordemos que no todos sus efectos son totalmente y exhaustivamente aplicados por Yahweh, aquí y ahora. Por ejemplo, aunque Mashiach ciertamente ya ha vencido al pecado y a la muerte, aún pecamos y morimos. Otros efectos de la maldición impuestos por Yahweh después de la caída del ser humano aún continúan en vigencia, tales como la muerte, el sufrimiento en el trabajo y el parto multiplicado y doloroso de las mujeres. Además, ya que los diferentes roles del hombre y de la mujer habían sido determinados en la creación desde antes de su caída, se sigue que continúan siendo válidos en la actualidad. Genuina asamblea es tomar como ejemplo esta relación de sumisión, que está aún vigente en la relación entre el hombre y la mujer, para que la misma sea implantada en amor y edificación mutuo y refleje la perfecta relación que existe entre el Mashiach y su mujer, la asamblea. Pregunta 3. Hay abundantes pruebas en la escritura de que las mujeres desempeñaron papeles cruciales, ocupando funciones destacadas y siendo instrumentos de bendición para el pueblo de Yahweh. ¿No es esto prueba de que ellas hoy pueden ser ordenadas y ejercer liderazgo? Estas pruebas demuestran la tremenda importancia del ministerio femenino, mas no la existencia de un supuesto ministerio femenino ordenado. Amados, en la Torá ninguna mujer fue apóstol, pastora, presbítera o evangelista. Nuestro amo y salvador Yahshua no reclutó a ninguna mujer para ser apóstol. Antes bien, los requisitos para ser pastor, mencionados en 1 Timoteo 3 y en Tito 1, deja muy claro que el pastoreo era una función ejercida exclusivamente por los varones y sus respectivas esposas. En el caso de los pastores que se han casado, los pueden acompañar y asistir, pero el hecho de que en la temprana asamblea del primer siglo muchas mujeres fueron extremadamente activas y celosas y ejercieran muchas y diferentes actividades y servicios a favor de los hermanos y pastores, no trae como corolario que ellas hayan sido o tengan que ser ordenadas para tales servicios. Pregunta 4. ¿Hay evidencia en la Torá de que Huida, Débora, Priscila y Febe eran líderes y ejercían autoridad? ¿No es esto prueba bíblica suficiente para la ordenación de mujeres? Amados, ají. Hay algunos puntos a tenerse muy presentes en cuanto al ministerio de estas mujeres. El hecho de que la Torá describa cómo Yahweh usó determinadas personas en épocas específicas para propósitos especiales no hace de ello una ordenanza o un mandamiento. Recordemos la importantísima distinción entre lo descriptivo y lo normativo en la Escritura. Sin duda alguna, Yahweh usó el falso profeta Balaam, como vemos en Números 22:35, y hasta una burra para transmitir su palabra en determinado momento histórico, como vemos en Números 22:28, 2 de Pedro 2:16. Pero estas raras excepciones no nos autorizan a implantar en la asamblea esas cosas como sana doctrina. El desobediente rey Saúl también profetizó en varias ocasiones, 1 de Samuel 10:10, 19:23, al igual que los mensajeros enviados a Samuel, como vemos en 1 de Samuel 19, 20-21. La descripción de estos casos para nada establece una norma a ser seguida por las asambleas en la ordenación de sus oficiales. El hecho de que Yahweh transmitió su mensaje a través de una mujer, o de una burra, o de un hereje, no hace de ninguno de ellos un oficial en la asamblea. Hay otros requisitos en los libros del Pacto Renovado, en el Brit Hadashah, para los puestos oficiales conforme a lo que leemos en las especificaciones explícitas de 1 de Timoteo 3 y Tito 1. Amados, otro punto importante es que los profetas del antiguo Israel no recibían un oficio mediante la unción e imposición de manos para ejercer con autoridad un puesto oficial y reconocido por todos los del pueblo santo. Los reyes y sacerdotes, por el contrario, eran ordenados, mis queridos ajín, para aquellas funciones y las ejercían con autoridad y con el reconocimiento del pueblo. Por eso, no en la Torá no existe tal cosa como sacerdotisas ordenadas en Israel, por lo menos en la época cuando prevalecía la adoración verdadera. Tomemos los ejemplos más mal utilizados y veamos las cosas a la luz de la Torá y a través de los ojos de Yahweh. Ula fue una profetisa en Israel, recibiendo consultas en su casa. Vemos 2 de Reyes 22, 13 al 15. Lo mismo puede ser dicho de Débora,
quien fue juez en Israel en una época en que no había rey en Israel, y en todo ese tiempo tampoco funcionaba el sacerdocio levítico. Y por eso la palabra es clara y contundente, diciendo varias veces que en aquellos tiempos, como no había rey, todos hacían lo que bien les parecía a sus propios ojos. Queridos ají, el ministerio de Débora no fue otra cosa que una vergonzosa denuncia de lo débil y de la falta de valor de los hombres de su época, como vemos en Jueces capítulo 4, versículo 4 al 9. Comparemos con Isaías 3:12. Sobre Priscila, su liderazgo parece evidente. Sin embargo, es bastante menos evidente que ella fuera pastora o presbítera. En cuanto a Febe, veamos la pregunta sobre ella más adelante en este mensaje. Vamos a ver otra pregunta, la pregunta 5. No podemos afirmar que el patriarcado, conforme a lo que encontramos en la Escritura, especialmente en el Tanat, mal llamado Antiguo Testamento, es una institución nociva y perversa que denigra y humilla a la mujer. El patriarcado, tal como lo encontramos en la Sagrada Escritura y especialmente en los libros del Tanat o el Brit Hadashah, no es simplemente una afirmación de la masculinidad como algunos quieren hacer ver. No es jamás sinónimo de dominio del macho o de un sistema de valores en el cual el hombre trata a la mujer con desprecio, desvalorándola y supervalorándose a sí mismo. El patriarcado es el sistema en el cual los padres cuidan de sus familias. Por tanto, la imagen del padre en el antiguo pacto no es primeramente de aquel que ejerce autoridad y poder, sino de aquel que ejerce amor adoptivo mediante lazos pactales de bondad, de servicio y de compasión. Solamente en las escrituras hebreas podemos encontrar a un Elohim, Padre todopoderoso y todo amoroso y todo bondadoso. Los patriarcas reflejan la paternidad de Yahweh, aunque muy pobremente en algunos casos. El Elohim de los hebreos, Yahweh, no es como los Elohim Baales, irresponsables masculinos de las culturas paganas alrededor de Israel, porque él jamás abandona a sus hijos que engendra. Al contrario, él los cuida. Los patriarcas siguen el ejemplo de Yahweh. En aquella cultura se le enseñaba al varón israelita que él no era simplemente algo parecido a un animal agresivo, asertivo y violento, sino que era un padre y cuya agresividad debía ser transformada por la imperiosa responsabilidad de ejercer correctamente su rol. El varón, como padre, habría que manifestar la gentileza y el cuidado de los hijos. Era la expresión completa de su masculinidad, teniendo muy presente que debía unirse con el ser femenino y el mundo femenino de la familia, al mismo tiempo que mantenía una separación necesaria para ejercer la autoridad que Yahweh demandaba de él. Estos jefes patriarcales no eran machistas, queridos ajín. Ejercer autoridad no es sinónimo de ser machista, como algunas mujeres reclaman de los hombres para luego ser ellas quienes ejerzan la autoridad, porque entonces en ese caso tales mujeres ejerciendo autoridad también serían machistas. El machismo es una versión totalmente distorsionada de algunos aspectos del patriarcado y oprime a las mujeres. Debemos luchar contra el machismo, pero no dejar de reconocer la verdad sobre el patriarcado, ni sobre el correcto rol de la mujer en la asamblea y en el hogar. La sumisión de la mujer a su marido no significa que ella debe servirle como si ella fuera alguien inferior. Además, ¿acaso fueron creadas las mujeres solo para servir a los hombres? Por supuesto que no, ni tampoco los hombres. Pregunta 6. ¿No era Febe una diaconisa conforme a los escritos en Romanos 16, 1 y 2? ¿No prueba esto que las mujeres pueden ejercer autoridad eclesiástica en la asamblea? Tenemos que considerar los siguientes aspectos. A pesar de que el griego original usa el término diáconos para referirse a esta mujer, recordemos que este término en el Brit Hadashah no significa el oficio de diácono. Diácono debe de ser traducido como siervo, facilitador, etc. Por tanto, la traducción de ese pasaje les recomiendo a nuestra hermana Febe, que está sirviendo la asamblea de Cencrea. Es perfectamente posible y no es una traducción prejuzgada.
Así que tenemos que, aunque existieran diaconisas en la Asamblea Apostólica, es igualmente cierto que ellas no ejercían ninguna autoridad sobre las asambleas y mucho menos sobre los hombres. El liderazgo residía exclusivamente con los presbíteros, como vemos en 1 Timoteo 5:17. Y el trabajo de las diaconisas era algo totalmente voluntario y servil, y probablemente era compartido con otras mujeres celosas e igualmente servidoras o siervas, como vemos en Tito capítulo 2, 3 y 4. En todo lo relacionado con la caridad y asistencia a los pobres, viudas y necesitados, con la atención. Así que tenemos que, aunque existieran diaconisas en la Asamblea Apostólica, es igualmente cierto que ellas no ejercían ninguna autoridad sobre las asambleas y mucho menos sobre los hombres. El liderazgo residía exclusivamente con los presbíteros, 1 Timoteo 5:17. Y el trabajo de las diaconisas era algo totalmente voluntario y servil, y probablemente era compartido con otras mujeres celosas, igualmente servidoras, como vemos en Tito 2, 3 y 4. En todo relacionado con la caridad y asistencia a las pobres, viudas y necesitados, con la atención a los hermanos y a los visitantes, con la preparación de alimentos y con muchos otros menesteres relacionados a la hospitalidad y servicio en amor, mis queridos ajenos. Ese es el rol en la genuina asamblea. Queridos Sajín, vemos que ellas antiguamente instruían a las otras hermanas que iban a hacer Teshuvá, es decir, el bautismo, ¿no es verdad? Ayudaban en los entierros, cuidaban de los pobres, viudas y enfermos. Daba igual que estas siervas fuesen casadas, viudas o solteras. Todas ellas igualmente servían a su prójimo. En la asamblea en la que Giló no hay ningún indicador de que tales mujeres fueran ordenadas para el ejercicio de alguna autoridad eclesiástica. Así es, mis queridos ají. Pregunta 7. ¿Qué se debe hacer cuando las mujeres poseen visión de liderazgo, habilidad para la enseñanza o capacidad administrativa o dones para el evangelismo? Las mujeres deben ejercer estas habilidades, talentos y dones dentro del orden y de las posibilidades existentes en las congregaciones. Ellas no tienen que ser ordenadas para desarrollar algo y manifestar sus talentos y dones en servicio a los demás. ¿No les parece? Pregunta 8. ¿No es acaso la resistencia a la ordenación de la mujer otra reafirmación más del concepto antiguo de la inferioridad de la mujer hecha por teólogos y líderes importantes en la asamblea? Ay, mis queridos ají, la asamblea debe andar por la enseñanza de las escrituras sagradas. Si teólogos y líderes antiguos defendieron ideas erradas sobre la inferioridad de la mujer y contaminaron la fe, la emuná de muchos, les toca a la asamblea corregirlas a la luz de las escrituras que muestran que Yahweh creó al hombre y a la mujer iguales. Así que corregir los errores de los antiguos en el presente no significa ordenar a mujeres a ejercer puestos y autoridades no conferidos a ellas por Yahweh, pues de esta forma estaríamos cometiendo otro error. Ciertamente las mujeres no son indispensables en la asamblea y no son ni nunca fueron inferiores a los hombres. Pero hay un gran abismo entre reconocer la igualdad de ambos y abolir los roles distintos que Yahweh determinó en la creación para cada uno. Pregunta 9. ¿Existe algún texto en la Escritura que diga claramente está prohibido que las mujeres sean ordenadas al ministerio? Ninguno de los pasajes usados en contra de la ordenación femenina dice explícitamente que las mujeres no pueden ser ordenadas al ministerio. Pero todos ellos imponen restricciones al ministerio femenino y exigen que las mujeres creyentes estén sumisas a sus maridos y al liderazgo masculino de las Kehilá. Amados, estas restricciones tienen que ver principalmente con la enseñanza de parte de las mujeres en la asamblea, ya que el gobierno de la asamblea es la enseñanza pública oficial en las mismas, son funciones de los presbíteros y de los pastores. Vamos a ver o veamos 1 Timoteo 3, capítulos 2, 4, 5, capítulo 5, versículo 7, Tito 1, versículo 9. Se infiere que tales funciones no forman parte del llamamiento celestial de las mujeres. Pero aún más, si se quiere usar el argumento del silencio doctrinal, este es ir en contra de la ordenación femenina. También, pues no hay texto alguno que diga que las mujeres pueden o deben ser ordenadas al ministerio de la palabra y al gobierno eclesiástico. Las escrituras atribuyen en primer lugar al hombre creyente el ejercicio de la autoridad eclesiástica y de la familia, y en segundo lugar,
bajo sus maridos o pastores. A la mujer, sin que ésta jamás sobrepase, al varón en estos menesteres. Pregunta 10. Si las mujeres reciben los mismos dones espirituales que los hombres, ¿no es una prueba de que puedan ser ordenadas al ministerio? No. Las condiciones para ejercer los puestos oficiales en la Iglesia Apostólica están prescritas en 1 de Timoteo y Tito 1. Debemos notar que el don de enseñanza es solo uno de los requisitos. Hay otros, como por ejemplo saber gobernar a su propia casa y ser marido de una sola mujer, que no pueden ser cumplidos por mujeres cristianas o creyentes. Peor, hermanos, aquellas que han vuelto a las sendas antiguas, por dones que tengan. Pregunta 11. ¿Se aplica hoy la enseñanza de Rab Shaul sobre las mujeres en la asamblea? ¿Estaba el Rab Shaul bajo la influencia de la cultura de aquella época, que era muy diferente de la nuestra? Es necesario hacer una distinción entre el principio teológico cultural y la expresión cultural de este principio. Hay cosas en la enseñanza de Rab Shaul que son claramente culturales, como las instrucciones para el uso del velo, como dice 1 de Corintios 11. Sin embargo, mientras que el uso del velo es claramente una costumbre cultural en todo el Medio Oriente, el mandato explicado a los corintios al mismo tiempo expresa un principio que no está condicionado por ninguna cultura en particular. Y este principio es la diferencia funcional entre el hombre y la mujer. La mujer debe de cubrirse de adorar o profetizar, pero el hombre no debe. Las mujeres israelitas o judías no incumplían con esto, debido al hecho de que ellas estaban tapadas el día entero con el velo, hicieran lo que hicieran. Por eso Rab Shaul infiere que en las asambleas y las originales eran las de los judíos en Jerusalén. Este tema es algo que no se discute. No hacía falta decir a las judías que se taparan la cabeza. Pero a las otras mujeres que no eran gentiles y que no tenían la costumbre de usar el velo, habría que decírselo. De manera que el problema que Rab Shaul encontró en muchos de sus viajes era que las mujeres corintias o griegas casi nunca usaban un velo para nada de lo que hacían, y ahora tendrían que incorporar un velo a su vestimenta, pero no como prenda del diario vestir, sino como una pieza incidental a ser usada solo en momentos específicos. Amados, esto era todo lo que bastaba que ellas hicieran para cumplir el mandato. No tenían que ir tan lejos como cambiar su costumbre de no usar velo para sus actividades cotidianas. Lo que Rab Shaul está defendiendo en aquel pasaje es la vigencia de esta diferencia en el culto público. El velo es simplemente la forma por medio de la cual esto ocurriría normalmente en las ciudades griegas del siglo I. Se debe notar que Rab Shaul defiende la participación diferenciada de la mujer en la asamblea usando argumentos permanentes que trascienden la cultura, tiempo y sociedad, como la distribución o las funciones de las personas de la Ejad, 1 Corintios 11:3, y el modo por el cual Yahweh creó al hombre, 1 Corintios 11:8-9. Pregunta 12. Pablo escribía sus cartas para atender problemas locales y específicos, como podemos aplicar hoy lo que Pablo escribió si las situaciones y contextos son diferentes. Casi todos los libros del Brit Hadashah, o el Pacto Renovado, el mal llamado Nuevo Testamento, fueron escritos en respuesta a algunas situaciones específicas en una o más de las comunidades del siglo I. Pero esos mismos problemas y situaciones existen hasta el día de hoy. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres occidentales en la actualidad siguen sin usar velos en su diario vestir, al igual que las antiguas corintias. Y por eso permanece la misma necesidad de decirles lo mismo que Rab Shaul le dijo a las antiguas corintias para que usaran un velo, aunque solo fuera al momento de orar o profetizar. Pero los que defienden la ordenación femenina no dirán por esto que nada del Brit Hadashah se aplica a las asambleas de hoy. La carta a las Gálatas, por ejemplo, en que Rab Shaul defiende la doctrina de la justificación por la emuná, por la fe sola, fue escrita para combatir el legalismo de los judaizantes que procuraban desviar las asambleas gentiles de Galacia a mediados del siglo I. Nos atrevemos a decir que las enseñanzas de Rab Shaul, de Pablo, sobre la justificación por la fe no tiene originalmente en reacción una herejía que por vez primera afligió las asambleas en el siglo I. Amados, el punto es que existen principios y verdades permanentes que originalmente fueron transmitidos para atender las cuestiones locales, culturales y pasajeras. Pasan aquellas originales circunstancias históricas que dieron pie a las reacciones correctivas de Rab Shaul y otros apóstoles, mas el principio teológico permanece como sana doctrina.
no fue otra cosa sino una conducta totalmente inadecuada de las mujeres en las asambleas de Corinto y Efeso, a quienes Pablo escribió indicando que se quedaran calladas cuando estuvieran en las asambleas. A las mujeres israelitas o judías hubiera sido absolutamente innecesario decirles esto, porque ellas saben, hermanos queridos, y estoy seguro que las aotis de hoy en día saben también, porque se han vuelto a las sendas antiguas y dicen que aceptan la Torá. Entonces ellas tienen que escuchar, quedarse calladas, no creerse superiores, no creer ser maestras. Bueno, al menos para aquellas que quieren o que dicen o que demuestran estar en obediencia. No para las que dicen que están en obediencia, pero demuestran lo contrario. Queridos ajín, ellas no se conducían desordenadamente ni dentro ni fuera de la asamblea. Pero las mujeres corintias y efesias eran mujeres gentiles, de otras culturas y costumbres muy diferentes a las hebreas. Su costumbre era hablar, incluso imponiéndose sobre los varones y sobre los maestros. Y esto no se les podía permitir. Aquel tiempo cuando Rab Shaul escribió a las mujeres de Corintio que se quedaran calladas, ciertamente fue un momento histórico definido. Pero los principios aplicados por Rab Shaul para resolver los problemas provocados por estas mismas actitudes permanecen válidos y siguen siendo la útil norma a seguir cuando las mujeres de cualquier cultura hoy quieran hablar desordenadamente dentro de la asamblea, al estilo de aquellas corintias. Sea la enseñanza que las mujeres deben estar sumisas al liderazgo masculino en las Kehilot y en las iglesias y en las familias, sin ocupar posiciones de liderazgo y gobierno. Es el principio permanente y válido para todas las épocas y culturas, mis queridos ajín, y en especial mis queridas aotis que están escuchando este video. Pregunta 13. ¿Dónde se encuentra en la Torá que solamente los hombres pueden ser pastores, presbíteros, evangelistas, maestros, etcétera? Los textos más explícitos son Hechos, capítulo 6, del versículo 1 al 7, Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 11 al 15, Primera de Corintios, capítulo 14, del versículo 34 al 36. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2 al 16. Por cuestión de tiempo no lo leamos, pero les aconsejo que lo lean en sus casas. Algunos de estos pasajes fueron analizados con más profundidad en los capítulos anteriores. Además, la relación intrínseca entre la familia y la asamblea muestra que aquel que es cabeza en la familia, como dice Efesios 5, del 21 al 33, también debe ejercer el liderazgo en la asamblea. El varón, mis queridos aotis, el varón. Pregunta 14. ¿Dónde se encuentra en la Torá que el hombre debe ser cabeza de la familia? Hay diversos pasajes en el Pacto Renovado, en el Brit Hadashah, que tratan los roles del hombre y la mujer en la familia. Efesios 5, 21 al 33, Colosenses 3, de 18 al 19, Primera de Pedro 3, del versículo 1 al 7, Título 2, versículo 5. En todos estos, el liderazgo de la familia es atribuido solamente al hombre. Pregunta 15. ¿No son los argumentos usados hoy para defender la sumisión de la mujer los mismos usados en el siglo pasado por muchos creyentes para defender la esclavitud? El hecho de que en el pasado la Torá fuera utilizada en forma equivocada para defender la esclavitud no significa que la defensa de la subordinación femenina sea igualmente hecha de forma equivocada. No debemos pensar que la relación entre el hombre y la mujer en la familia y en la Kehilá esté al mismo nivel de importancia que la esclavitud. Primero, los papeles distintos del hombre y de la mujer están enraizados en la misma creación, mas la esclavitud no lo está. Segundo, el hecho de que Rab Shaul hace recomendaciones a los esclavos creyentes para que sean buenos esclavos no significa que él aprobara de la esclavitud. En verdad, las recomendaciones que él da a los creyentes que eran dueños de los esclavos ya traían incluida la idea de la disolución de la esclavitud, como vemos en Filemón 16, Efesios 6, 9, Colosenses 4, 1, Primera de Timoteo 6, versículo del 1 al 2. Nada de esto era invento de Rab Shaul, queridos hermanos, queridos ajín. En la Torá se hablaba de amos y de sus esclavos, pero se le daban derechos y protecciones a los esclavos. Cuando Rab Shaul hablaba, lo hacía con estas referencias en mente. Así es. Pregunta 16. Había una mujer llamada Junías que Rab Shaul considera como apóstola en Romanos 16, 7. ¿Sí había apóstolas? ¿Por qué no pastoras, presbíteras y diaconisas?
El pasaje dice lo siguiente: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Mashiach. Romanos 16:7. Con lo dicho ahí, no es tan simple deducir que Junías era una apóstola. Existen varias cuestiones relacionadas con la interpretación de este texto. ¿Es Junías un nombre masculino o femenino? Hay muchas disputas sobre esto, pero la evidencia apunta hacia un nombre masculino. Otra cosa, la expresión estimados entre los apóstoles significa que Junías era uno de los apóstoles ya antes de Rav Shaul, y un apóstol estimado, o significa que los apóstoles antes de Rav Shaul tenían a Junías en alta estima. La última posibilidad es la más probable. En última instancia, solo podemos afirmar con certeza a partir de Romanos 16:7 que quien quiera que haya sido Junías era una persona tenida en alta estima por Rav Shaul y por los demás apóstoles, y que ayudó a Rav Shaul en su ministerio. No se puede afirmar con ninguna seguridad que Junías era una mujer, ni mucho menos se puede desprender del texto que Junías era una apóstola, y mucho menos una como los 12 o como Rav Shaul. El pasaje no sirve como evidencia bíblica para la ordenación femenina en el periodo apostólico. Y esta conclusión está en armonía con el hecho de que nuestro amo Yahshua, a quien Rav Shaul servía, no escogió a mujeres para ser apóstoles. No hay ninguna referencia clara a una apóstola en todo el nuevo Brit Hadashah, el nuevo pacto. Pregunta 17. El Nuevo Testamento dice que en Mashiach ya no hay hombre ni mujer, todos son iguales delante de Yahweh, Gálatas 3:28. Si prohibimos a las mujeres ser oficiales en la iglesia, ¿no es esto hacer distinciones basadas en el género? Una respuesta muy importante. No se puede negar que el Evangelio es poder de Yahweh para abolir las injusticias, el prejuicio, la opresión, el racismo, la discriminación, al igual que la explotación machista. Y no se puede negar que Mashiach vino para rescatarnos de la maldición impuesta por el pecado. La pregunta es si Rav Shaul está hablando de la abolición de la subordinación femenina y de la igualdad de funciones en este pasaje. Está diciendo el apóstol Rav Shaul que las mujeres pueden ejercer los mismos cargos y funciones que los hombres en la asamblea, ya que todos son aceptados por Yahweh a través de Mashiach, por la emuná. Por supuesto, debemos entender que la respuesta es no. Gálatas 3:28 no está enseñando la igualdad para el ejercicio de funciones, sino la unidad de todos los creyentes en Mashiach. Una ejad, todos uno solo. Pregunta 18. El concepto de la sumisión femenina enseñado en la Torá no nos llevaría inevitablemente a la idea de que el hombre es superior a la mujer. Infelizmente muchos han llegado a esa conclusión. Sin embargo, es una conclusión equivocada. La enseñanza bíblica es que Yahweh creó al hombre y la mujer iguales, mas con diferentes atribuciones y funciones. La Torá enseña que Yahweh tiene autoridad sobre Mashiach, Mashiach tiene autoridad sobre el hombre y el hombre tiene autoridad sobre la mujer. Es una cadena jerárquica que comienza en la Ejab y continúa en la Kehilá y la familia. Podemos inferir, guardando las debidas proporciones, que de la misma forma como la subordinación de Mashiach al Padre no lo hace inferior, la subordinación de la mujer al hombre no lo hace inferior. En varias ocasiones en el Brit Hadashah se exige que los creyentes se sometan a las autoridades civiles, como vemos en Romanos 13:5, 1 de Pedro 2:13 al 17. Sin embargo, este argumento en ningún momento implica que los creyentes son inferiores o tienen menos valor que los gobernantes. Igualmente, los hijos no son inferiores a sus padres, simplemente porque deben someterse a su liderazgo. Efesios 6:1. El concepto de la subordinación de uno a otro tiene que ver solamente con la manera en la cual Yahweh, el Padre, estructura y ordena la sociedad, la familia y su asamblea. Pregunta 19. En 1 de Timoteo 3 al 11. Así como el Padre y el Hijo, que son iguales en poder, honra y gloria, desempeñan papeles diferentes en el plan de la salvación, el Hijo se somete al Padre. Hombre y mujer se complementan en el ejercicio de diferentes funciones, sin que esto implique ninguna inferioridad a la mujer. Aunque todas las interpretaciones tienen validez, unas las tienen más que otras. De entre todas, la opción número 3 parece la mejor.
y más probable. Había mujeres piadosas en las iglesias apostólicas, no ordenadas como diaconisas, que ayudaban a los diáconos en las obras de misericordia, trabajando directamente con otras mujeres pobres y necesitadas. Es a estas que Rab Shaul se refiere, pero en todos los casos se refiere a mujeres que eran servidoras, siervas, no a maestras o a pastoras. Amados, en conclusión, no hay respaldo bíblico suficiente para que se ordenen mujeres al ministerio en las quejiladas, en las iglesias, aún en las cristianas, peor en las que han vuelto a las sendas antiguas, en que van a presidir, gobernar y enseñar doctrinas a los hombres. En realidad las evidencias bíblicas apuntan en otra dirección. La enseñanza bíblica no puede ser ignorada por los que están promoviendo la ordenación de mujeres en las asambleas, y por eso en la genuina asamblea no se tolera semejante desobediencia. Mis queridos Sajín, y en especial mis Aotis, si estudian la Torá, yo les exhorto en amor que me indiquen en qué parte de la Torá se dice que las mujeres son roas o morá, porque incluso no existe eso. No solamente dentro del Tanakh, sino el vocablo no existe. Hoy en día es triste como algunas que enseñan la Torá, sin embargo no enseñan que no deben de llamarlas maestras, no deben de llamarlas morá, porque no existe. No deben de llamarlas roas, porque no existe. Se basan en enseñar otras cosas porque el ego, porque la vanagloria, porque el orgullo ha subido en ellas. Y ahí está el pecado, mis queridos Saín. Ahí está el pecado, mis queridas Aotis. Dice su palabra claramente, como lo hemos analizado, que Yahweh es la cabeza del Mashiach. El Mashiach es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Cuando Rab Shaul le dijo a las mujeres que hagan silencio, que ellas no pueden enseñar, se refería a las mujeres gentiles, porque ellas no sabían las costumbres, pero aquellas que eran hebreas, que sabían las costumbres, sabían que no podían interrumpir a el roe o al more de la sinagoga. Así que Yahweh ponga humildad en esos corazones, que Yahweh ponga sabiduría. Acordémonos en Hechos 5:16, en que el Ruach HaKodesh fue dado solamente a los que están en obediencia. ¿Cómo pueden estar enseñando, diciendo que es el Ruach HaKodesh cuando no están en obediencia? Solo son pensamientos de hombres, pensamientos en este caso de mujeres, porque no están sujetas a la Torah, no están sujetas al Mashiach, no están sujetas a nuestro Abacadosh, Yahweh Sebaot. Shalom, mis queridos Sajín, shalom, mis queridos Aotis, y espero que esta enseñanza sea para edificación del cuerpo del Mashiach, para que seamos una Ejad en Yahshua. Shalom, shalom.